a poner todo listo ya para empezar. Vamos poniendo todo en orden y así que empezamos la clase con todos mis queridos alumnos. Estamos dando inicio a la clase del día de hoy, estudiantes. Muy bien, muy bien. Ya estamos dejando todo listo. Empezamos, jóvenes. Muy bien. Para el día de hoy vamos a estudiar el proceso de independencia o las llamadas guerras de independencia. Para ello, vamos a conocer un poco más acerca de don José de San Martín. Claro que sí. Este proceso también es conocido como la corriente libertadora del sur. A ver, ¿cómo van nuestros conocimientos previos? En primer lugar, lo vemos a don José de San Martín acá, ¿no? Claro que sí. El segundo mapa, el segundo mapa nos indica cómo fue la ruta de las llamadas corrientes libertadoras, la corriente del sur y la del norte. Ahora hablaremos de eso, de todas maneras. Profesor, disculpe, aquí yo veo una imagen, tiene que ver con la independencia de Chile, pues, cuando Chile va a asegurar su independencia, ¿no? ¿Qué relación tiene con nosotros? A ver, ¿por qué al hablar de la corriente libertaria del sur también tenemos que hablar necesariamente de Chile? Ahora lo veremos, de todas maneras, ¿ah? Y profesor, aquí este primer dibujo de este lado, ese es el famoso desembarco en la bahía de Paracas. El desembarco en la bahía de Paracas. ¿Con cuántos vino San Martín? ¿Quiénes formaban su ejército? Ahora lo estudiamos. Profesor, acá yo estoy viendo a una batalla. Esa es la famosa batalla de Cerro de Pasco. ¿Qué ocurrió en esa batalla? ¿Por qué es tan importante la batalla de Cerro de Pasco? También lo aprendemos, ¿ah? Y la ultimita, ya, profe, la última. Esta es una pintura donde se observa una conversación realizada en Punchauca. Sí, es la conferencia de Punchauca. ¿Quiénes se entrevistaron ahí? ¿Quiénes conversaron? ¿Qué tema se trató? Todo eso para el día de hoy. Una cordial bienvenida a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos están escuchando. Mis saludos. Comenzamos la clase. Empezamos. Antecedentes de la corriente libertadora del sur. Resulta que en la ciudad de Buenos Aires, los bonaerenses se habían organizado para luchar por su independencia. No olvide usted que don José de San Martín, al igual que muchos criollos, decidieron luchar por liberar su propia nación. Pero antes, es bueno recordar que don José de San Martín en su juventud estudió en España una carrera militar. No debe sorprenderte porque San Martín era criollo. Entonces, como hijo de españoles, ellos eran educados muchas veces en España. ¿Me entiendes? Entonces San Martín hizo una carrera militar en el ejército español, pues claro. Profesor, ¿es verdad que San Martín de joven peleó por el rey? Por supuesto. Eso no es ningún secreto, porque vuelvo a repetir, él era criollo. ¿Qué eran los criollos? Hijo de españoles, ¿me entiendes? Entonces él y su familia estuvieron en España, él estudió allá y justo cuando él estaba jovencito, se produce la invasión napoleónica a España, pues, la invasión napoleónica. ¿Sabías tú que San Martín peleó contra las tropas francesas? Una batalla llamada Bailén. En esa batalla los españoles logran expulsar a las tropas napoleónicas. ¿En serio? Y San Martín participó. Pero con el paso del tiempo, los criollos argentinos, bonaerenses, lo van a buscar a don José de San Martín y le van a pedir que se una a ellos para liberar su propio país. Es así que en una batalla llamada Batalla de San Lorenzo, la Batalla de San Lorenzo, los argentinos aseguran su independencia. Pero ahora había otro proyecto. El proyecto era la independencia del Perú. Bueno, en primer término, San Martín va a formar el llamado Ejército de los Andes, que buscaba atravesar toda la zona de la cordillera.
Eso no es tan sencillo. ¿Tú alguna vez, te pregunto, sobre curiosidad, has subido un cerro o no? ¿Has subido? ¿Y te has fijado a veces por lo escarpado, lo difícil que es? Depende del cerro, profe, tiene razón. Ahora, ¿te imaginas tú atravesar, cruzar montañas? Y ahora hablemos de otra cosa ya, cruzar montañas, de una montaña a otra. ¿Más o menos? Ahora te imaginas cruzar la cordillera. Te doy esos ejemplos para que entiendas que las tropas de San Martín tenían una gran tarea, atravesar la cordillera de los Andes. Mira, esa iba a ser una tarea así bien complicada. Pero ¿para qué formó el llamado Ejército de los Andes? El primer objetivo era ingresar a territorio chileno. Había que liberar Chile. ¿Pero por qué había que liberarlo a Chile? En realidad, el objetivo final era la liberación del Perú, pero veamos en términos territoriales. A ver, si usted observa un instante, vamos al mapa, por favor al mapa. Acá está la provincia de Mendoza, Argentina, pues. Argentina, ¿no? Y ahí cruza la cordillera y va a Santiago, Chile, Maipú. Eso es Chile ya. Profe, o sea que para que venga San Martín al Perú, primero debía ir a Chile. Primero ir a Chile y luego de Chile, fíjate, vía marítima vendría al Perú. Esa era la estrategia que San Martín iba a emplear. De Argentina, primero liberaba Chile y luego venía el Perú. ¿De acuerdo? Pero profesor, ¿no podía ser de otra manera? A ver, que de Argentina, ejemplo, se vaya por la zona allá hacia Bolivia y de Bolivia entra a Perú. Podía ser, solo había un problema. ¿Cuál? Que esa zona de Puno o el Alto Perú era una zona que los españoles controlaban muy bien. Era una zona no imposible, pero de muy difícil acceso. Difícil que entres por ahí. Ya algunas campañas realizadas por los mismos argentinos habían fracasado en el Alto Perú. Hubo generales como Castelli, Belgrano, Rondao, que habían intentado ingresar por esa zona y liberarlo. Pero en la época de un virrey llamado Abascal, el virrey Abascal había trincherado muchas fuerzas en el Alto Perú. Por eso era muy difícil o muy complicado liberar al Perú por esa zona. Mejor el planteamiento era que de Argentina pasen a Chile y de Chile vía marítima venir al Perú. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte es la siguiente. ¿Y por qué tanto interés en liberar al Perú? ¿Qué crees? ¿Cuál podría ser la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué el interés de liberar al Perú? ¿Sabes por qué? Porque el objetivo era básicamente liberar al centro del poderío español, pues. De acá de Lima se organizaban las campañas militares. Acá en Lima estaba el poderío español, lo que es el continente americano. ¿En serio? Si Argentina se liberaba, no podía sentirse seguro si el Perú no era libre, ¿ah? Porque del Perú se podía organizar una campaña para reconquistarlo. Igual Chile. Chile era libre, pero el Perú no era libre. De acá de Lima podían organizar tropas y reconquistar Chile. Lima, o el Perú, se había convertido en el centro del poderío español. Ahora, financiar una guerra implicaba mucho costo, mucho gasto, ¿no le parece? Financiar una guerra iba a implicar mucho gasto. La pregunta es, ¿quién invertiría? Profe, los propios burgueses, pero los propios comerciantes van a invertir. ¿Y qué ganaban con eso? ¿Cómo que qué ganaban, profe? Mercados. Porque si liberaban esta zona, comercialmente ellos iban a poder tener el control, profe, comercio. Ah, entonces la burguesía comercial también va a invertir. También va a invertir, profesor. ¿Y qué potencia europea, ojo, qué potencia europea enemiga de España también estaba colaborando?
Inglaterra, profe, Inglaterra. Claro, Inglaterra también va a colaborar, pero el interés era el mismo, profe. Control de mercados, lo económico. Ah, ya. Entonces, empezamos a desarrollar. Primero sería la campaña hacia Chile, ¿no? Entonces, primera batalla. Las tropas de San Martín cruzan la cordillera. Esa zona se llamaba la zona de los Patos. La zona de los Patos y Uspallata. Primera batalla, Chacabuco, victoria de San Martín. Segunda batalla, Cancha Rayada. Uy, le fue mal. Derrota de San Martín. Tercera batalla, importantísima, Maipú. Batalla de Maipú. Ahora sí, independencia de Chile. Con la batalla de Maipú, Chile ha logrado su libertad. Los chilenos están muy agradecidos, le piden a San Martín que se quede a gobernarles, que los gobierne. San Martín agradece pero no acepta. ¿Qué cosa? No, no acepta. ¿Por qué, profesor? Porque te estás olvidando qué objetivo era el que tenía a continuación. ¿Qué objetivo tenía, pues? Venir al Perú, profe. Ah, entonces, pues. San Martín no aceptó gobernar Chile porque ahora lo que seguía era venir al Perú. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, ¿quién asumió el gobierno de Chile, profe? ¿Quién asumió el gobierno de Chile? Ah, el señor O'Higgins, Bernardo O'Higgins. Él se convierte en el primer gobernante de Chile. Chile independiente, por supuesto. Ahora ya podemos hablar de la campaña al Perú. Pero no te olvides que de Chile debían partir, se iban a organizar. Ahí iba a estar el famoso puerto de Valparaíso, ¿no? El puerto de Valparaíso. Desde ahí iban a organizar sus tropas. Hablemos un poquito de la campaña del Perú. Don José de San Martín necesitaba el apoyo militar de un marino, de un almirante. Para eso fue contratado a los servicios de un señor llamado Lord Thomas Cochrane. Lord Thomas Cochrane. Objetivo, organizar la campaña marítima o la campaña naval. Si bien es cierto, San Martín estaba al mando de todo, pero él era un general terrestre. Se requería una escuadra libertadora naval. Por eso, la Junta de Buenos Aires y el gobierno de Chile apoyaron a San Martín para que cuente con los servicios de Lord Thomas Cochrane. ¿Sabías tú que el señor Cochrane realizó varias expediciones de reconocimiento? Que vino a la isla San Lorenzo, al Callao, previamente o antes para reconocer el terreno y para saber a qué se enfrentaba. Bueno, ahora Lord Tomás Cochrane y San Martín coordinan la venida al Perú. Para septiembre de 1820, la decisión fue desembarcar en Paracas. Ica, profe, Ica, correcto. Desembarcan en Paracas, avanzan, entran al cuartel general de Pisco, o establece su cuartel general en Pisco, ¿no? Más o menos, ¿cuánto sería? Un aproximado, pues, profe. Digo aproximado porque a veces los autores varían. Más o menos 4.118 hombres desembarcaron con San Martín. Más o menos 4.118 hombres desembarcaron con San Martín. Entre ellos, chilenos, argentinos, españoles, incluso ingleses, desembarcaron. Ahora, el ejército que ha llegado es un ejército extranjero, ¿o no? Es un ejército que tiene en su mayoría, bueno, en su totalidad, podríamos decir, personas extranjeras. La pregunta es, ¿acá en el Perú no había un ejército? Cuando San Martín desembarcó, ¿las tropas peruanas estaban listas para unirse a San Martín? La verdad es que no. No porque los peruanos no quieran pelear o no quieran su independencia, sino que el virrey Abascal se había encargado de desactivar cualquier intento de sublevación, rebelión. El virrey Abascal había hecho un trabajo,
bueno, conveniente para ellos de evitar que acá en el Perú se forme un ejército sólido para enfrentarlos. Así que San Martín tenía una gran tarea. Por lo pronto, el virrey, cuando San Martín llegó, el virrey se llamaba Joaquín de la Pezuela. Repito, cuando San Martín llegó, el virrey se llamaba Joaquín de la Pezuela. San Martín acepta una reunión, la denominada Conferencia Miraflores. Repito, San Martín acepta una reunión, la denominada Conferencia Miraflores, en la que habrían representantes de San Martín y el virrey Pezuela. O sea, la reunión se va a realizar, pero no estuvo ni San Martín ni Pezuela. Es bueno aclarar eso. ¿Ya? En esa reunión, los representantes de San Martín eran el señor Tomás Guido y Álvarez de Arenales. Le proponen al virrey Pezuela el hecho de que el Perú va a ser una monarquía constitucional y van a traer un príncipe europeo. El virrey Pezuela no asistió ni San Martín, ¿eh? Ahí solo estaban delegados. El virrey Pezuela mandó a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue le dice, acepten la paz por medio de la Constitución de Cádiz. Les ofrecemos la paz por medio de la Constitución de Cádiz. Al final, no se pusieron de acuerdo. No, no se ponen de acuerdo. ¿Qué habría entonces? Las tropas de San Martín, o don José de San Martín, decide enviar sus tropas a la Sierra Central. En primer término, en la sierra estaba el sector más oprimido. Estaban los campesinos yanaconas, que estaban en condiciones de servidumbre desde la época colonial, ¿no? Los yanaconas en las haciendas. Estaban las minas en la sierra. Miles de peruanos eran mitayos que trabajaban en las minas. Y también había miles de esclavos africanos, pero que ahora ya eran afroperuanos, ¿sí o no? Afroperuanos o afrodescendientes. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién tiene que San Martín o sus tropas reclutar como voluntarios? Muchos criollos vivían cómodamente de lo que habían heredado de sus padres españoles. A muchos criollos la idea de independencia no era algo que les emocionara, porque ellos habían heredado haciendas, propiedades de sus ancestros españoles peninsulares. Los que clamaban por una independencia o libertad eran los sectores populares como los campesinos, los mitayos, los esclavos. Así que don José de San Martín manda sus tropas a la Sierra Central a cargo de un señor llamado Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales va a enfrentar a los españoles en una batalla llamada Batalla de Cerro de Pasco. Pero ¿sabe qué es lo notable? Que vas a ver por primera vez campesinos, algunos yanaconas, mitayos y esclavos que empiezan a pelear por el Perú. ¿Por qué? Porque Álvaro Arenales lo que había hecho era llevar la prédica de libertad. Eso hizo, llevar la prédica de libertad. Entonces, más de uno empezó a aceptar esto. Objetivo, reclutar voluntarios para luego de ahí venir y cercar Lima, cercar la capital. Los españoles se percataron, dijeron, mira lo que está haciendo San Martín. Está reclutando voluntarios y luego van a venir y van a cercar Lima, van a cercar la capital. Cuidado con eso. Así que mandan sus tropas. Un general llamado Diego O'Reilly, español. Diego O'Reilly enfrenta a Arenales, pero pierde en la batalla de Cerro de Pasco. Victoria de los patriotas. Los españoles están enojados. Culpan al virrey. Sí, los generales más importantes, Canterac, La Serna, Valdés, dicen,
Esta derrota en Cerro de Pasco es resultado de que el virrey ha sido descuidado. No puede ser. Así que se amotinan. Atención, las tropas españolas, el general Canteral, general Valdés, la Serna, se amotinan, se sublevan y literalmente lo sacan del poder a Pezuela, lo destituyen. Lo van a poner como nuevo virrey ¿a quién? A José de la Serna, ¿ya? Con el motín en Apuquio destituyen al virrey Pezuela y el nuevo virrey será José de la Serna. Ahora, los, el virrey, para ser exacto, y los José de San Martín van a pactar un encuentro, una reunión. El nuevo virrey quería hablar con San Martín. No sé si conoces tú la hacienda Punchauca. ¿Te suena la hacienda Punchauca? ¿Alguna vez has ido a Canta, camino a Canta? Bueno, ¿dónde queda Punchauca, profesor? A ver, para todos mis tigrillos de Caraballo. Claro, Caraballo, profe. Hace unos días, o será semanas, no, unos días, salió en la tele un informe sobre la hacienda Punchauca, ¿no? ¿Cómo está actualmente? Es que en esa hacienda Punchauca se produce una reunión importante. Don José de San Martín y el virrey La Serna, frente a frente, van a conversar. Repito, en la conferencia de Punchauca, el virrey La Serna y San Martín frente a frente. ¿Ves esa pintura? ¿Qué observamos en esa pintura? Observamos que el virrey está escuchando con mucha atención, ¿no? El virrey está que lo escucha de forma atenta a don José de San Martín. Lo que San Martín está exponiendo es que el Perú va a ser una monarquía, le dice, pero de carácter constitucional. Una monarquía donde el rey respeta una constitución. Pero también le dice, vamos a traer un príncipe de Europa. Vamos a traer un príncipe europeo que tenga parentesco con el rey de España. Entonces, en esta conferencia en Punchauca, don José de San Martín le expone claramente al virrey La Serna que piensa hacer del Perú una monarquía y traer un príncipe europeo. El virrey La Serna lo escuchó y le dijo, eso escapa de mis atribuciones. En otras palabras, él no puede decidir, ¿no? Él le dice, eso escapa de mis atribuciones. Pero, oye, San Martín, ¿qué te parece si tú gustas? Viajamos a España y hablamos directamente con el rey. ¿Qué te parece? Esto que tú me has explicado acá, se lo explicas al rey, pero allá en España. Pregunta, ¿aceptaría San Martín? ¿Aceptaría San Martín? San Martín lo pensó. ¿Qué tal les digo que sí? Y viajo con ellos a Europa. ¿Qué tal? Pero ¿quién le garantizaba su seguridad? Hicieron una trampa. Así que San Martín les dice lo siguiente. Está bien, yo viajo con usted si usted firma la independencia del Perú. ¿Cómo? Claro. Si usted firma la independencia del Perú, nosotros viajamos. Y la Serna le dice incómodo, ¿cómo me puedes pedir que firme si te estoy diciendo para ir a hablar con el rey? La Serna prácticamente se incomodó. Y al final, ¿en qué quedó? Cada quien por su lado. El virrey La Serna sorprende a todos porque regresa a la capital, a Lima, y ordena que todas sus tropas, ojo, ordena que todas sus tropas abandonen la capital y se vayan a la sierra. Ojo con eso, ¿ah? Se ordena que abandone la capital
¿Por qué las tropas del virrey? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se están yendo? ¿Qué ocurre, profe? ¿Por qué se van? Y la respuesta es que el virrey La Serna era consciente que esa guerra podía ser de larga duración y era necesario contar con todos los efectivos posibles. Los españoles tenían tropas en la sierra. ¿Qué quería La Serna? Quería las tropas que tiene Lima con las de sierra unirlas y desde ahí enfrentar a San Martín. La Serna no lo iba a esperar para pelear en Lima, no. La Serna quería que la sierra sea el escenario. Por eso la Serna y sus tropas se van a la sierra. Acá en Lima había una preocupación gigante. Todos los aristócratas, todos los nobles tenían un temor. ¿Qué cosa tenían? A ver, ¿cuál era su temor? Que hay una rebelión de esclavos, que hay una rebelión de esclavos y también de indígenas. Ellos decían, si se rebelan los miles de esclavos y miles de indígenas, estamos perdidos. Señor San Martín, por favor. Y es así que los nobles de Lima, atención, los nobles de Lima, ¿quiénes? El conde de San Isidro como alcalde, el marqués de Montemira, que era un noble respetado, lo buscan a San Martín y conversan con él. Y dicen, señor San Martín, queremos que ingrese a la capital cuanto antes. Nosotros nos comprometemos a apoyarlo. Nosotros nos comprometemos a financiar parte de su guerra, señor, por favor. ¿A qué se debe que estos señores ahora estaban pidiendo, ¿no? Estaban pidiendo que San Martín ingrese a la capital? Una vez más, el temor a que se rebelen los esclavos y los indígenas. Se va a convocar a un cabildo abierto. Cabildo abierto es cuando el alcalde le pide al pueblo que se congregue y dé su opinión sobre algunos asuntos. Una vez que San Martín ingresa a Lima, los nobles convocan a un cabildo abierto, se decide firmar el acta de independencia y puedes ver tú el documento. Todos los asistentes empezaron a firmar el acta. Pregunta, ¿quién redactó el acta de independencia? Cultura general, ¿ah? ¿Quién redactó el acta de independencia? Manuel Pérez de Tudela. Y ya un 28 de julio, como tú lo sabes, ya un 28 de julio, don José de San Martín proclamó la independencia. ¿Sí o no? Pero ahora hacemos solo algunas preguntas. Cuando San Martín proclama la independencia, ¿el Perú ya era libre? Aún no, profe. Aún la guerra recién se iba a desarrollar. Entonces, ¿qué podría significar el que San Martín proclama la independencia? Profe, la resolución, la convicción de poder lograr esto. Pero en la práctica, aún las tropas españolas estaban intactas. O sea, la guerra recién iba a empezar. Cuando San Martín proclamó la independencia, pregunta, ¿ante qué multitudes lo hizo? Seguramente estaban muchos criollos, estaban parte de la nobleza, porque había aristocracia, pero ese era el punto. Básicamente ante estas personas que eran criollos. ¿Cómo se denomina al gobierno de don José de San Martín? Porque eso sí, San Martín aceptó quedarse y gobernar el Perú. Entonces, ¿cómo se llama al gobierno que establece San Martín? Se le llama el protectorado. El protectorado. Un 3 de agosto de 1821, San Martín asume con el título de protector del Perú. ¿Ya? A ver, a la pregunta, ¿gobernó San Martín el Perú? La respuesta es sí.
Sí, él gobernó el Perú. Pregunta, ¿con qué título? Ah, ya, él era, escucha, él era protector. Protector es un cargo militar. Protector es un cargo que se le da a aquel que está luchando por la independencia de un país. ¿Me entiendes? En este caso, San Martín va a gobernar Perú. Pero podemos decir que Perú o que San Martín fue presidente. Es que término presidente más aplica en república. En república. Y San Martín no quería república. San Martín quería monarquía. Entre las obras del protectorado estará que se cree el himno nacional, la primera bandera, se establece la Orden del Sol. Atención, ¿ah? Esta Orden del Sol era una condecoración para los nobles que estén colaborando con la guerra de independencia. Acá en el Perú había duque, marqués, conde, pero esos títulos eran títulos de España, títulos otorgados por Castilla. Muchos de los nobles del Perú querían saber qué iba a pasar con sus propiedades, con sus títulos, si en caso se estableciera un nuevo gobierno. Querían saber si iban a conservar sus antiguos privilegios, así de simple. ¿Qué dices tú? A ver, don José de San Martín le dijo a los nobles, ustedes van a seguir siendo nobles, se va a respetar sus propiedades, no se les va a afectar, voy a respetar sus títulos de Castilla, pero les voy a otorgar yo la Orden del Sol. Ahí está. La Orden del Sol eran títulos para la nobleza, títulos, de tal forma que si en el futuro cercano se establecía la monarquía, ellos serían parte de la monarquía o no. ¿Qué te parece? Otra medida fue la abolición del tributo y la mita. El tributo indígena se compraba, o diré, se cobraba desde la época del virreinato con el corregidor, ¿no? ¿Te acuerdas? El corregidor y el cacique hacían ese trabajo de cobrar el tributo. La mita, aunque la mita fue reglamentada por el virrey Toledo, la mita era un sistema de explotación sobre todo en minas, ¿no? En el sector minero. Ahora, se va a establecer la ley de vientres. Repito, se va a establecer la ley de vientres, que decía, todo hijo de esclavo nacido después del 28 de julio es libre. Todo hijo de esclavo nacido a partir o después del 28 de julio es libre. Esa ley de vientres implicaba libertad, pero para los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio. Profe, ¿y si nacía un poquito antes? No aplicaba la ley. Profe, y a ver si estoy entendiendo. Eso significa entonces que cuando una mujer daba luz, su bebito literalmente era libre, ¿no? ¿Y su familia? No, la ley no decía que su familia era libre. La ley decía el que nacía a partir de esa fecha. Pero aún así, en la práctica iban a seguir siendo esclavos, porque iban a seguir siendo mano de obra, pues. Por último, si ese niñito era libre, ¿a dónde iba a ir? ¿No se supone que un niño siempre está con sus padres? Pero, profe, legalmente era libre, legalmente. Pero en la práctica tenía que seguir ahí trabajando con sus padres en las haciendas de los españoles. Además, sus ancestros, ¿a dónde podían ir si no tenían tierras? ¿Te das cuenta?
Ahora, ¿eso se cumplió del todo? Honestamente no, porque recién en 1854, repito, recién en 1854 se elimina eh, la esclavitud, en la época de Ramón Castilla. ¿Ve? Entonces, ¿por qué San Martín dio esa ley de vientres? Es que San Martín quería, de alguna forma, tener el respaldo de los sectores populares, pero no podía afectar los intereses de los grandes hacendados terratenientes que estaban colaborando con él. Sí, los grandes terratenientes y muchos propietarios seguramente le dirán a San Martín, yo te apoyo todo lo que tú quieras, pero no me vas a dejar sin esclavos. Pues, ¿por qué no hubiera sido mejor, profesor, que San Martín diga, ¿sabe qué? Todos los esclavos son libres. Hubiera sido magnífico, ¿no? Pero no fue así, profe, tiene razón. No fue de esa forma. Por lo tanto, nos preguntamos ahora, nos preguntamos, si San Martín hizo esto, era porque de alguna forma, profesor, tenía respaldo de los nobles y San Martín no quería chocar con ellos, profesor. Bueno, está bien. Pasemos ahora a la libertad de imprenta. Eso permite difundir la cultura. La Biblioteca Nacional es obra de San Martín. San Martín decía que una de las herramientas más valiosas para que los pueblos se desarrollen es la cultura. Y por eso dio impulso a la creación de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, ¿cómo convencer a los peruanos para que acepten la monarquía? No era tan sencillo. A muchos la idea de monarquía no les atraía mucho. ¿Qué cosa es ya? ¿Monarquía por qué? Entonces, en la sociedad patriótica, Bernardo Monteagudo era del sector monarquista. Bernardo Monteagudo era ministro de don José de San Martín, ministro de guerra. Pero en estas reuniones de la sociedad patriótica, cuyo objetivo era difundir las ideas monárquicas, se buscó abrir un debate para que otros vengan y expongan sus ideas. Es así que se invitó a los republicanos, y entre ellos destacaba José Faustino Sánchez Carrión. Entonces, en la sociedad patriótica, debatían la forma de gobierno los monarquistas y los republicanos. Los monarquistas decían, en una monarquía hay orden. Sí, en una monarquía hay orden porque los que gobiernan son personas preparadas, instruidas. Mientras que Sánchez Carrión le dijo, pero en una república todos somos iguales ante la ley y por lo tanto la educación debe ser para todos. Sánchez Carrión le dijo, ustedes dicen que son las personas más ilustradas, más preparadas, pero ¿será que ustedes solo educan a los nobles? Sí, ese noble puede tener mucha educación, mucha instrucción, pero el punto es que en esa época no había educación para todos. O sea, los sectores populares no iban a la escuela. Sánchez Carrión le dice, la monarquía, en cualquiera de sus formas, simplemente es explotación, esclavitud de los pueblos. Como Bernardo Monteagudo era ministro de guerra, no le gustaba que Sánchez Carrión defienda su postura de hacer una república, a tal punto que Sánchez Carrión tuvo que pasar a la clandestinidad, tuvo que esconderse. Lo perseguían, pues, claro, lo estaban persiguiendo, ¿sí o no? Entonces, Sánchez Carrión mandaba sus cartas firmando con seudónimo, ¿verdad? Sánchez Carrión ponía como seudónimo Solitario de Sayán, ¿ya? El Solitario de Sayán. Al final, profesor,
Esta sociedad patriótica, ¿qué logró? Bueno, si lo vemos por el lado positivo, es que permitía que expongan sus ideas, permitía que argumenten, que defiendan su postura. Entonces los monarquistas tenían sus propias ideas y los republicanos. Sánchez Carrión va a quedar en la historia como el solitario de Sayán, que era su seudónimo, por cierto. ¿Cómo le fue a San Martín o a don José de San Martín en una batalla en Ica? ¿Cómo le fue? Le fue mal, profe. En la batalla de Macacona Ica sufre una derrota. Uy, uy. Sí, sufre una derrota, profe. Entonces, algunos nobles se acercan a San Martín y le dicen, señor San Martín, ¿por qué no busca a Bolívar? ¿Por qué no va usted a Guayaquil y se entrevista con él y le pide para unir sus ejércitos? Vaya, señor San Martín. Y don José de San Martín dijo, está bien, voy a conversar con el señor Simón Bolívar. Y se va a producir una entrevista famosa. Don José de San Martín y Simón Bolívar se van a encontrar en Guayaquil. Varios puntos que podían haber tratado, los vamos a comentar. El primero, ¿sabías tú que Perú antes, digo antes, podía reclamar Guayaquil como territorio suyo? Profe, ¿qué está hablando? Cuando San Martín llegó a Guayaquil, cuentan que don Simón Bolívar lo recibe con una expresión, bienvenido a tierra de la Gran Colombia. Eh, Guayaquil, en la práctica, ya había sido anexado a la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia es el gobierno o la república que formó Bolívar, pues. Bolívar une Venezuela, Colombia, Ecuador, o Quito, y funda, ¿no? Eh, Eso era la Gran Colombia, ¿no? Pero ahora, ¿para qué ha viajado a San Martín? ¿Para hablar de Guayaquil? No. La razón por la que San Martín ha viajado es pedir el apoyo militar de Simón Bolívar. Para eso ha viajado. Se dice que esta reunión Bolívar prefirió que sea a puerta cerrada, es decir, no quería testigos de lo que iban a conversar. Simón Bolívar y San Martín tuvieron esa conversación. Es posible que San Martín le dijera a Bolívar para unir sus ejércitos. Señor Bolívar, ¿qué le parece si unimos mis ejércitos del sur con sus ejércitos del norte y juntos peleamos por el Perú? Cosa que Bolívar no aceptó. Segunda propuesta. Señor Bolívar, yo me subordino a su mando, dijo San Martín. Me subordino a su mando. Usted va a ser el jefe de todo. Tampoco aceptó. ¿Cómo? Ahora San Martín le dice a Bolívar, señor Bolívar, una vez que el Perú sea libre, ¿qué forma de gobierno se va a establecer? Mira, Bolívar era republicano. Ahí está una gran diferencia. Bolívar era republicano y San Martín quería monarquía. No podemos asegurar, pero es probable que tocaron el tema. O sea, tienen que haber hablado de esto. Y es probable que Bolívar le dijera a San Martín, a ver, vamos a luchar en esa guerra. Muchos van a morir, ¿eh? Para que luego venga un príncipe de Europa a gobernar. O sea, a Bolívar no le cuadraba la idea. ¿Qué decía? O sea, nosotros de todo el esfuerzo en luchar, todo, para traer un príncipe de Europa. No, definitivamente no le gustó nada a, a Bolívar. Ahora, siempre se ha contado también otra cosa.
Siempre se ha contado que Bolívar contestó, en el mismo cielo no pueden brillar dos soles, solo uno. En el mismo cielo no pueden brillar dos soles, solo uno. ¿No querrá decir eso que no podía haber dos caudillos o dos líderes? Porque San Martín era un caudillo, un líder, ¿no? Y Bolívar también. ¿Será que Bolívar se refería a que siempre debe haber un solo caudillo al mando? Otro detalle es que seguramente San Martín le dijo, bueno, tal vez usted no pueda ir, no pueda acompañarnos, pero sí queremos pedirle algo, refuerzos, al menos envíenos refuerzos, envíenos tropas, municiones, son necesarias. ¿Qué le parece? Simón Bolívar quería república y San Martín quería monarquía. ¿Enviaría tropas Simón Bolívar? Bolívar dijo, mira, yo en este momento no dispongo de muchas tropas, pero puedo enviarles pues entre 800 a 1000 hombres, ¿no? ¿Cómo? Ya por ahí 1000 hombres, pues puede ser. Era insuficiente. San Martín necesitaba por lo menos sus 3000 o 4000, ¿ah? Más o menos. Muchos dicen que en el fondo Bolívar no es que no quiera ayudarlo, sino que discrepaban en su forma de pensar. Y la estrategia de ambos era distinta. Don José de San Martín todavía era más presto al diálogo. Si lo convocaban para dialogar, San Martín iba. Bolívar no. Bolívar era un poquito ah, distinto a eso porque él prefería, en todo caso, Simón Bolívar prefería negociar directamente o si es posible evitar la negociación. Así que San Martín va a regresar al Perú porque estuvo en Guayaquil, ¿no? Regresa al Perú con las manos vacías. No ha conseguido el apoyo militar de Bolívar, no lo ha conseguido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Simón Bolívar se queda ahí en la Gran Colombia y San Martín regresa. San Martín dice, vamos a convocar al primer congreso, que hay elecciones para el primer congreso. Y se instala el congreso, ¿ah? El señor San Martín va a dar un discurso memorable, sí, en la que prácticamente hace ver que San Martín y Bolívar, si bien es cierto, se habían entrevistado, pero no se habían puesto de acuerdo. Ahora con este Congreso recién elegido, ya el Congreso está recién elegido, San Martín da un discurso en la que inaugura el Congreso y anuncia que se va. Sí, San Martín anuncia que se va a ir del Perú. Esto dejó muy preocupados a muchos. La pregunta es, si San Martín se iba, ¿quién iba a continuar? ¿Vendría Bolívar automáticamente? No, Bolívar no vino de inmediato, Bolívar vino casi un año después. En ese lapso de tiempo, el Congreso de la República y una junta militar se van a hacer cargo, pero que quede claro que San Martín ya dejaba instalado el Congreso. El Congreso iba a establecer la forma de gobierno también, ¿no? El Congreso de la República que recién se estaba inaugurando, ¿ya? Pero San Martín se iba a ir del Perú, definitivamente. Ya la próxima semana seguramente avanzaremos más con la teoría. Entonces nos quedamos en la entrevista de Guayaquil. Bolívar no vendría al Perú todavía. Y San Martín se va al Perú y quien queda a cargo del Perú es el Congreso de la República. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces ahora a resolver preguntas, ¿eh? A resolver preguntas.
A ver la 1. Manda tu respuesta al chat, por favor. A ver la 1. Uno. La corriente libertadora del sur fue dirigida por A. Don Simón Bolívar, B. Don José de San Martín, C. Antonio José de Sucre. ¿Qué dices tú? Andrés Santa Cruz. Ya, profe. La corriente libertadora del sur la dirige Don José de San Martín. Correcto. La B de bueno. La B de bueno, Don José de San Martín. Dos. Don José de San Martín planteó una independencia de tránsito pacífico y quería establecer una república, democracia, monarquía absoluta o monarquía constitucional. A ver, lúcete. ¿Cuál es? La monarquía constitucional. Profe, una preguntita. A ver, ¿cuál es la diferencia entre monarquía constitucional y absoluta? Ah, que en la monarquía absoluta el rey tiene todos los poderes. Y en la monarquía constitucional no es que tenga todos los poderes, pues. El rey tiene que respetar la constitución. El rey tiene que respetar las leyes. ¿Te das cuenta? Ujú. Pero la respuesta en la 2, claro que sí, es la de monarquía constitucional. 3. Sobre la corriente libertadora del sur indique aspectos importantes. Sobre la corriente libertadora del sur indica aspectos importantes. 1. Don José de San Martín cruzó los Andes en 1817. Bueno. En Chacabuco obtiene una victoria el ejército San también. 1-2. 1-2. 3. En la conferencia de Miraflores, el virrey La Serna propone... No, falsote. La conferencia de Miraflores todavía estaba presente Pezuela. Ya. 4. Agustín Gamarra dirige la expedición a la Sierra Central. Agustín Gamarra dirige la expedición a la Sierra Central. No. Quien dirige la expedición a la Sierra Central es el señor Álvarez de Arenales. 5. Simón Bolívar apoyó la campaña de Chile. 1 y 2. Sería, ¿sí o no? 1 y 2. ¿Ya? Ya, entonces la C. 4, a ver la 4. Los realistas pidieron se respete la Constitución de Cádiz. ¿En qué conferencia? ¿En qué conferencia? Miraflores, profe. Miraflores, la B. 5. La expedición a la Sierra Central fue dirigida por... ¿Quién dirige? Álvarez de Arenales. La A. Vamos a la pregunta 6. Pregunta 6. A ver, intenta resolver. Vamos, vamos. ¿Cuál es la 6? Por medio del motín de Napuquio, A. Los patrones triunfan en cancha rayada. B. El virrey Pezuela es destituido. C. José de la Serna expulsó a San Martín. ¿Qué? Y la D. Guaura proclama su independencia. Entonces en la 6, la B. El virrey Pezuela es destituido. ¿Está bien? Con el motín de Napuquio lo destituyen al virrey Pezuela. Ya está. La 7. Sobre la conferencia de Punchauca indique verdadero o falso. A ver, ¿se realizó en la ciudad de Pisco? No, Punchauca está en Caraballo, falso. Don José de San Martín se reunió con el virrey La Serna. Sí.
Entonces, falso, verdadero, ¿no? Ya. ¿El virrey La Serna aceptó firmar la independencia? No. Falso. Y don José de San Martín propone la monarquía constitucional. Cierto. Verdadero. Falso. Falso, ¿no? Verdadero. ¿Sí o no? Entonces, falso, verdadero. Falso, verdadero. La C. ¿Está bien? La C, campeoncito. 8. La libertad de los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio se aprobó mediante. Entonces en la 7 era la C, ¿no? Falso, verdadero. Falso, verdadero. La C. ¿La 8 cuál es? Claro, con la ley de vientres, ¿no? La 8, la D, la ley de vientres. Correcto. Vamos a la 9. La 8 hay mucho que es la D, ley de vientres, pero la 9. Sobre la sociedad patriótica indica lo correcto. A ver, vamos a ver, ¿ah? Ya, la 8 era la D, ley de vientres. 9. Su objetivo era difundir la monarquía constitucional. Sí. ¿Verdad, Monteagudo, representante de los monarquistas también? 1, 2. Ya, 1, 2. José Faustino Sánchez Carrión era representante de los republicanos, verdadero. 1, 2, 3. Y la 4. ¿El virrey La Serna apoyaba a los republicanos? No, para nada. 1, 2, 3. La C. 10. ¿Cuál es el objetivo de la misión García Río Parisien? Si no te mencioné, ahora te explico, no te preocupes, ahora te explico. ¿Cuál era el objetivo de la misión García de Río Parisien? Dice. ¿Cuál es el objetivo? Tal vez tú no me creas. Don José de San Martín encargó a dos personas que vayan a Europa a buscar un príncipe. Se llama Misión García de Río, ¿por qué? Porque García de Río era el ministro de Relaciones Exteriores y Parisien era un médico. Así que ellos viajaron y vamos a ver, tenían por objetivo buscar un príncipe europeo para el Perú. Se dice que llegaron a una zona de Bélgica, por ejemplo, y en Bélgica ya habían conversado con un príncipe llamado Leopoldo, Leopoldo I. Pero al final San Martín se va, el Congreso establece la República y entonces ya no era necesario traer ningún príncipe, porque Perú es una república. Entonces el Congreso le aclaró a esta misión que ya no era necesario que invite a ningún príncipe, porque el Perú iba a ser una república y los propios peruanos iban a gobernar. En la 10, la respuesta es la B de bueno, la búsqueda de un príncipe europeo para el Perú. ¿Estamos? Muy bien, ya nos vamos acomodando, que vamos a empezar el examen diario. A ver, ya ahorita se activa, faltan unos segundos, y empiezas el examen diario, ¿ya? Por favor, ahí está tu respuesta, se las veo, gracias. Pero ahorita esperamos unos segundos, y claro que sí, ahí me están comprendiendo el examen, ¿ya? Gracias, John, Jans, gracias. A dar su examen, mis queridos amigos, por favor, a todos les invitamos a dar su examen, ¿sí? Todos sin excepción, les voy a agradecer bastante que hagan todos el esfuerzo a dar su examen, todos, todos. Vamos, chicos, vamos. Gracias, mis queridos amigos, a dar su examen, a dar su examen. Es Hans, ¿no? John Hans, ¿está bien?
Gracias, muchachos, gracias. Sigan dando su examen.
Muy bien, muy bien. Todavía hay algunos jovencitos que están completando. Les invitamos a que puedan dar su examen también, muchachos, por favor. Ya un buen grupo ya dio, pero todavía hay un grupito a los que les pedimos, por favor, den su examen. Ya dentro de unos minutitos retomamos. Muy bien, continuamos. Gracias, jóvenes, por dar su examen. Excelente. Ahora vamos a contestar las preguntas que tengan ustedes acerca del tema o temas anteriores también. Si hay algún punto que no escuchaste bien y quieres que lo amplíe, con mucho gusto. De repente, justo cuando estaba explicando algo, no escuchaste bien o de repente ingresaste un poquito después. Cualquier punto yo lo repito si tú gustas, ya me escribes entonces. Preguntas de temas anteriores también son bienvenidos, ¿sí? Vamos a contestar sus preguntas, no hay problema. A ver, eh, vamos saludando de pasadita, pues. Ya, ya María, ahorita explico lo del... David lo vio, ahorita lo explico, claro. Mientras siguen mandando sus preguntas, mis saludos a María Fernanda, a Jamie Riva, a John Hans, a Carla Irene, Flavio Arsenio, Steven Joseph de la Cruz, Jimena Antonella, sí, mis saludos a Jimena Antonella Rodríguez, claro que sí,
a Lorena Natalia, María Fernanda, José Antonio Calle Villa. Saludos también, ¿eh? Ah, los muchachos están contentos, andó bien su examen. Muy bien. Geraldine Sofía Torres, Steven Joseph de la Cruz, Solais de la Cruz Guillermo, Ariana Nicole Malqui Zarzosa. Muy bien, muy bien. Carla Irene Polar Falla. Y a todos en general mis saludos, ¿ah? A Diego Jean-Pierre Capunay también mis saludos. Y ahora los invito a todos, por favor, a escribir sus preguntas de temas anteriores, del tema de hoy día, algún punto que quiera que amplíe, que explique, no entendí bien, explíquelo con mucho gusto. Vamos a ir contestando las preguntas que ya nos enviaron. A ver, por ejemplo, María Fernanda Castro escribe: profe, ¿podría explicar de nuevo el cabildo abierto? Con mucho gusto. Sabemos que cabildo actualmente es la municipalidad, ¿verdad? Actualmente es la municipalidad. Resulta que cuando San Martín, cuando don José de San Martín ya ingresa a Lima, los nobles lo van a recibir. El alcalde de Lima era el conde de San Isidro. ¿Qué quería San Martín? San Martín quería sentir que la población de Lima lo respaldaba, lo apoyaba. Por eso el alcalde convoca un cabildo abierto. Cabildo abierto es cuando el alcalde le pide al pueblo que se congregue y se le plantea un asunto al pueblo y el pueblo puede opinar. Eso es cabildo abierto. Cuando el alcalde convoca al pueblo y tratan un asunto juntos. Ahora, ¿cómo se demuestra que estás de acuerdo? Cuando firman un acta, un documento, ¿me entiendes? Ya hemos terminado la reunión, ahora firmamos un documento, un acta. El acta es el acuerdo. Entonces, ¿qué hizo el alcalde de Lima? Convocó un cabildo abierto. ¿Están de acuerdo en apoyar la independencia? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, un señor llamado Manuel Pérez de Tudela, él redactó el documento y todos pasaron a firmar, ¿no? El acta de independencia. Ya María Fernanda, muchas gracias. Mis saludos también para Diego Jean-Pierre Capunay. ¿Cómo no? Mis saludos. Dice así: profe, en la conferencia en Miraflores, ¿quiénes fueron los representantes? Pregunta eh, Nadia Isabel. Bueno, mira, por San Martín asistió un señor llamado Tomás Guido y Álvarez de Arenales. Nadia. Por don José de San Martín asistió un señor llamado Tomás Guido y Álvarez de Arenales. Y por el virrey Pezuela asistió Hipólito Unanue, el gran precursor. Solo que surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué el virrey Pezuela mandó a un criollo? ¿Por qué? Ah? Lo que pasa es que Hipólito Unanue era un criollo muy respetado, muy influyente. ¿Acaso se ha olvidado usted que Hipólito Unanue es aquel que fundó el Colegio de Medicina San Fernando? Hipólito Unanue era aquel criollo que dirigía el Mercurio peruano y la Sociedad Amante del país. No olvides que Hipólito Unanue era un médico muy respetado y era asesor, consejero de los virreyes. El hecho de que el virrey Pezuela lo mandara a Hipólito Unanue tenía este mensaje. El mensaje era: los criollos estamos bien. Y es más, Hipólito Unanue le dice, en nombre del virrey, acepten la paz por medio de la Constitución de Cádiz. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. Gracias por tu pregunta, Nadia, muy amable. Y vamos, mis amigos, a escribir preguntas del tema o temas anteriores para aclararle todas sus dudas. Si desean que les aclare algo que no escucharon bien o que repita, yo lo repito con mucho gusto. Vamos, vamos, escribe. De temas anteriores también. Una tarea que no me convence, ya, yo te ayudo. Vamos. Oh, Michelle Patrick Padilla me escribe. Dice, profe, ¿qué hubiera pasado si un virrey nos gobernara? Bueno, mira, tú sabes que en la colonia, amigo Michel, gobernaron 40 virreyes. 40. O sea que Perú ya tuvo esa experiencia. ¿Sí o no?
40 virreyes. El primero fue Blasco de Vela, el más famoso, el virrey Francisco de Toledo, el último, José de la Serna. Así que la experiencia de ser gobernados por un virrey, Perú la tuvo cerca de un poco más de 2 siglos. Ya sabíamos, el virrey solo representaba al rey de España. El virrey solo ejecutaba el dominio de monarquía absoluta. ¿Te das cuenta? Así que esa experiencia sí la tuvimos. Ya más de 2 siglos de gobierno de virreyes. Gracias, Michelle. Allá, mira, José Antonio, la otra semana vamos a hablar un poquito más de Corriente Libertadora del Norte, pero con gusto contesto tu pregunta. En primer término, Bolívar tenía sus proyectos, pues. Una de esas era integrar las repúblicas en una sola gran república. Para eso convocó un congreso de Panamá. Pero tenía otro proyecto llamado Federación de los Andes, en la que quería unir a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Son proyectos de Simón Bolívar, pero que al final no se concretaron, ¿de acuerdo? No se concretaron. La otra semana hablaremos de ese tema porque la otra semana nos toca Corriente Libertadora del Norte. Ahí damos más detalles. Gracias, José Antonio. Oh, ya, Carla Irene Polar me pregunta, profesor, ¿por qué San Martín no tenía objetivo la monarquía absoluta? Oh, no, mira, no te olvides que monarquía absoluta era España. ¿Me entiendes? En una monarquía absoluta, el rey tiene todos los poderes. San Martín no quería eso. Lo que San Martín quería era una monarquía constitucional. Según planteó el mismo San Martín, aún los peruanos no estaban preparados para una república. Según él, la experiencia de repúblicas anteriores lo demostraba. Es decir, cuando logró su independencia Argentina y Chile, al principio no pudieron estabilizarse bien. Lo que San Martín temía, su temor de él era que acá en el Perú hubiera golpes de estados, guerras civiles, conspiraciones. Y valgan verdades, cuando recién comenzó la República, hubo eso, pues. Acá en el Perú, cuando recién comenzó la República, hubo guerras civiles, golpes de estado. En serio. San Martín decía que la monarquía constitucional era como un puentecito o una transición que lo llevaba a la República. Que quede claro que ese era su punto de vista de San Martín. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver, estoy leyendo las preguntas. No entiendo bien, Michelle. Dice, tuvieron como dos presidentes. Ya, más o menos creo que estoy recordando, si es la idea, cuando, a ver, cuando Bolívar llegó al Perú, eso sí es cierto, Michelle, cuando Bolívar llegó al Perú, encontró dos personas que se disputaban el poder. Torre Tagle era el presidente que estaba en Lima y Ribagüero estaba en Trujillo. Y algunos dicen que había dos presidentes. Pero no, Ribagüero ya había sido destituido. Lo que pasa es que Ribagüero no quería aceptar su destitución. El presidente en ese momento ya era Torre Tagle. Pero eso nos toca todavía la otra semana. La otra semana todavía voy a hablar de ese tema. No quiero adelantarme mucho a lo que toca la otra semana, ¿no? José Antonio Calle dice, profe, ¿por qué España no mandó a sus tropas a firmar la independencia? España sí mandó tropas. Lo que pasa es que España también tenía guerras en Europa. ¿Me entiendes o no? Además, el ejército que tenía acá España era más que suficiente. Si San Martín, a ver, ¿por qué San Martín le pide ayuda a Bolívar? San Martín quería apoyo militar, quería refuerzos. Quien tenía pocas tropas eran los patriotas. España no tenía problema de tropas. Lo que tenía España era un problema de unidad, porque al final de la guerra de independencia va a haber falta de unidad en las tropas españolas. ¿Ah? ¿No me crees? Para comenzar, ¿qué fue el motín de Napuquio?
En el motín de Napuquio no lo sacan al virrey Pezuela, sus propias tropas. Ya, ahí demostraban que habían discrepancias, entre ellos había discrepancias ya. ¿Se da cuenta o no? Entonces, España no necesitaba más que todo tropas, sino que estén unidos. Quien sí faltaba tropas eran los patriotas. Por eso San Martín va y le dice a Bolívar que lo apoye. ¿Ya, José Antonio? Muchas gracias. Sigamos, sigamos. Vamos con las preguntas de los jóvenes. Vamos, vamos. Pueden preguntar temas anteriores también, ¿ah? Yo también les voy a preguntar, ya. Yo también les pregunto. Tú preguntas y yo también pregunto. ¿Qué te parece? Lo justo, pero justo, profe. Ya. Yo les voy a hacer preguntas un poquito sobre algunos personajes del que casi no hemos hablado. A ver, por ejemplo, a ver, ¿quién me contesta? ¿Qué personaje se sublevó en la selva central en el siglo XVIII? Para ser exacto, en 1742. ¿Qué personaje llevó a cabo una rebelión en la selva central? 1742, en la zona de Junín, Pasco, Huánuco. Esa zona también se conocía como el Gran Pajonal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No hay problema, yo espero sus respuestas y les explico. No hay problema, yo espero sus respuestas. ¿Qué personaje se sublevó en la selva central en 1742? En la zona de Junín, en la zona de Pasco, Huánuco. Uy, 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 ya tengo una respuesta. Felicitaciones, Michelle Patrick. Muy bien. Juan Santos. Juan Santos Atahualpa. Él se subleva en 1742 en la selva. En esa zona de la selva de Junín, ¿no? La Merced, toda esa zona, había misiones franciscanas. Claro, él rechazó la presencia de las misiones franciscanas porque decía que les estaban quitando sus tierras, que estaban colonizándolos y les quitaban sus tierras. Por eso Juan Santos se enfrenta a ellos. Pero la autoridad era el virrey Manso de Velasco. El virrey Manso de Velasco envió tropas para enfrentar a Juan Santos. Pero un detalle curioso es que Juan Santos Atahualpa obtiene una victoria en una batalla conocida como Quimiri, en la zona de la Merced. Juan Santos obtiene una gran victoria. Gracias a Michelle, a Sara y Juana, a Carla Irene, mira que dieron la respuesta. Ya, yo les hago otra pregunta, ¿está bien o no? Si tú te animas a preguntar, pregunta, hijo. Bienvenidas tus preguntas. Pero mientras tanto yo te voy preguntando también y aprendemos algo adicional. ¿Qué es? Ya. A ver. Otra pregunta. Tupac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui era cacique de tres pueblos. ¿Cuáles? Repito. José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, era cacique de tres pueblos o comunidades. ¿Cuáles? Escríbeme. ¿De qué pueblos era cacique José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru? Contéstame, vamos, tú sabes, tú sabes. Tú sabes. Vamos, vamos. No, sí, del Cusco sí, pero ¿de qué pueblos? Uy, 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 ya tengo una respuesta. Excelente. Felicitaciones a Solange. Surimana, Tungazuki, Pampamarca, súper correcta la respuesta. Surimana, Tungisaca, Tungazuca, profe. Tungazuca y Pampamarca. Correcto. Muy bien. Seguimos con las preguntas, ¿ah? Felicitaciones también a mi amigo José, a Alexandra. Oye, una pregunta. ¿Y Tupac Amaru se enfrenta a los españoles y en qué batalla gana Tupac Amaru? Su primera gran victoria, ¿dónde fue? ¿Cómo se llama la batalla? La primera gran victoria de las fuerzas de Tupac Amaru II fue en la batalla de... A ver. ¿En qué batalla obtiene una victoria? Vamos. ¿Quién sabe? Ahí tengo respuesta. Ya. Y la respuesta súper correcta es la batalla de Sancarará. La batalla de Sancarará. Victoria.
Tupac Amaru tuvo que hacer frente a la presencia de un visitador enviado directamente por el Consejo de Indias. Acá el Perú era gobernado por Agustín de Jáuregui, ¿no? El Perú era gobernado por el virrey Agustín de Jáuregui, pero llegó al Perú un visitador que enfrentó a Tupac Amaru. ¿Quién fue ese visitador? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién fue el visitador que enfrentó a Tupac Amaru II? Vamos, vamos, chicos, yo sé que ustedes saben. Ahí está Alexandra, muchas gracias, Alexandra. Vamos, chicos, vamos, vamos, escriban, escriban, participemos todos. Y la respuesta súper correcta en vista que los jóvenes escriben. Oh, no se preocupen, por eso estamos haciendo un pequeño así como repasito. Tranquilo, tranquilo. Y la respuesta es José Antonio de Areche, gracias a los que han escrito la respuesta. Oye, y José Antonio de Areche buscó el apoyo de caciques que eran rivales de Tupac Amaru. Tupac Amaru no había conseguido el apoyo de todos los caciques de su zona. Gente de su raza no lo apoyó, no. Más bien al final pelea contra Tupac Amaru, pelearon contra Tupac Amaru II. Sí, los caciques Pumacagua, Choquehuanca, Rosas se unen a los españoles. Choquehuanca, Rosas, Pumacagua pelean al lado de los españoles contra Tupac Amaru. Y finalmente Tupac Amaru pierde ¿en qué batalla? Ahora sí, los españoles consiguen el apoyo de los caciques y pelean contra Tupac Amaru. ¿Y Tupac Amaru en qué batalla pierde? Vamos, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¿En qué batalla lo derrotan? No, profe. Muy bien, Alexandra. Muy bien. Y Tupac Amaru es derrotado en la batalla de... Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Es derrotado en la batalla de Checacupe, profesor. No, Checacupe. Gracias, Ariana, también. Muchas gracias. En Checacupe pierde Tupac Amaru. Y a ver, mencióname una consecuencia, al menos, de la rebelión de Tupac Amaru. Una nomás te pido. Hubo muchas, ¿ah? Pero yo te pido una. Una consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II. Aunque al final a Tupac Amaru II lo van a ejecutar, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias hubo? Se eliminan los corregimientos. Se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Claro, se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. También se crea la audiencia del Cusco. ¿Sabían ustedes eso?